Supe que me amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de un nuevo libro del Antiguo Testamento. Esta vez vamos a ver Ezequiel. Vamos a tocar el libro de Ezequiel, y para esto, porque a veces trae a confusión, tenemos que estar conscientes del contexto histórico y de dónde se encontraba él y a quiénes estaba profetizando. En ese sentido, podemos decir que cuando Israel toma la tierra prometida, es una sola nación y se mantiene como una sola nación durante 112 años. Y luego de los reinados de David y de Salomón, cuando su hijo toma el reino, Israel se divide en dos, el pueblo de Dios. Por una parte, Israel misma, el norte, donde están 10 tribus aglomeradas, y por otro lado, Judá, donde se tiene 2 tribus, pero que está involucrando a Jerusalén, y donde estaba el templo del Señor, donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Y vivieron así separados. Israel, habíamos estudiado en su momento, ellos hicieron sus propios ídolos. Como se decía, que cada año deberían ir al templo, los del reino de Israel decían, si van a ir hasta Jerusalén, que estaba en el otro reino de Judá, dice, van a ser muy influenciados por ellos, así que hagamos nuestros propios templos, y se construyeron hasta 2 becerros de oro, ¿no? Y adoraban allá. Por eso es que primero es Israel, es decir, el reino del norte, donde estaban esas 10 tribus, que cae en manos de los asirios y son llevados cautivos. Esto ocurre el año 722 a.C. Y luego se queda el reino de Judá, donde estaba Jerusalén y el templo. Y durante 135 años permanecen así, y luego son conquistados por Babilonia, como lo vamos a ir estudiando. ¿Cómo es que cae Judá? Que es el último reino, el reino del sur, que es el que cae en manos de los babilonios. Nabucodonosor, yo creo que este señor no me quiere mucho, por eso siempre me trago con su nombre. Podría haberse llamado Juan y es más fácil, pero bueno. Este rey comenzó la conquista de Jerusalén el año 605 a.C. y ahí ocurre la primera deportación. Empiezan a tomar cautivos de Judá y los llevan a Babilonia. Entre esos cautivos se encontraba el profeta Daniel, que el próximo domingo se va a hablar de ese libro. Después de 7 años de haber ocurrido esa primera deportación, es decir, el año 598 a.C., este rey vuelve a sitiar Jerusalén, vuelve a sitiarlos y vuelve a atacarlos.
Y un año después, el 597 a.C., toma posesión de Jerusalén, llevándose cautivos al rey de ese momento en Jerusalén, Joaquín, y 10.000 personas más, entre las que se encontraba el profeta Ezequiel. Ellos son llevados a Babilonia, y el resto de la población se queda en Judá. Y luego de 11 años, es que ocurre la tercera deportación, donde Nabucodonosor conquista todo Judá y destruye Jerusalén y destruye el templo y mata a muchas personas en Jerusalén. Jerusalén es destruida completamente. Entonces, podemos notar hay 3 deportaciones. La primera deportación, donde está Daniel; la segunda, donde va Ezequiel; y la tercera, que es lo último que quedó en el pueblo, donde permanecía Jeremías, que habíamos estudiado el anterior domingo, o creo que hace 2 domingos. Entonces, cuando estamos hablando de las profecías de Ezequiel, estamos diciendo de las profecías que les dio a esas 10.000 personas que ya se encontraban en Babilonia. Y les estaba profetizando respecto a lo que estaba sucediendo en Jerusalén. ¿Por qué se hacía eso? Porque estos cautivos en Jerusalén, estos cautivos que se encontraban ya en Babilonia, ahí no se encontraban como esclavos, sino tenían algún tratamiento especial, de tal manera que ellos podían cultivar sus propias tierras, y de hecho Ezequiel tenía su propia casa. ¿Por qué tenía que profetizarles? ¿O por qué Dios envía a Ezequiel para profetizar a estas personas que ya estaban en Babilonia? Porque falsos profetas que se levantaron entre ellos les decían que esta deportación va a durar muy poco y que pronto volverían a Jerusalén que habían dejado. Y esto no iba a ser cierto. Entonces Ezequiel profetizaba y decía: no, Dios dice que esto va a ser muy largo y Jerusalén va a ser completamente destruida, no vamos a tener dónde volver. El encargo que Dios deja a los profetas siempre ha sido un problema. Por eso el tratamiento del pueblo a los profetas, ¿no? Se burlaban. ¿Se acuerdan de Jeremías, cómo es que murió? ¿Qué es lo que le hicieron? Y, perdón, pensé que lo había apagado, pero no quiere apagarse. Entonces, ellos tenían falsas expectativas. Y Dios les dice: profetiza lo que es cierto. No vas a ser querido, no vas a ser amado. Es como cuando nosotros escuchamos prédicas sobre nuestro pecado y nos confrontamos con aquello y no nos gusta. No nos gusta reconocer que nosotros somos los culpables de que Dios no esté actuando en nuestras vidas. No es Dios el culpable. No es por qué Dios me haces así, sino es qué he hecho yo, qué estoy haciendo para que Dios esté actuando en su justicia conmigo. Pero bueno. Y había esta creencia en ambos lados. O sea, la gente que estaba en Jerusalén pensaban que los que habían sido deportados habían sido separados del pueblo. Y los que estaban en Babilonia, que habían sido llevados cautivos allá, pensaban que ellos estaban siendo protegidos y que eran los de Jerusalén los que estaban desplazados del pueblo. Entonces, era necesario que alguien les aclare la posición que realmente tenían a los ojos de Dios. Y ese era el encargo de Ezequiel. Entonces,
no nos olvidemos, Ezequiel está dando profecías a un pueblo que se encuentra cautivo en Babilonia, mientras el resto de Judá está en Jerusalén. ¿Cómo fue llamado a profetizar Ezequías? El capítulo 1 y el verso 1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Nos está confirmando que él estaba con los cautivos en Babilonia. Y ahí es donde Dios se le manifiesta. Él dice, se abrió los cielos y tuve visiones. Entonces Ezequiel fue llamado por Dios mismo. En el capítulo 2, los versículos 3 y 5 dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Dios le estaba diciendo: tú ve y profetiza todo lo que yo te diga. Pero este pueblo es muy rebelde y probablemente no te oiga. No tomen en cuenta lo que tú digas, pero no me interesa. Igual hazlo tú, para que este pueblo sepa que siempre yo he tenido cuidado de ellos. Y si no creyera, no tienen excusa, porque Dios siempre ha estado hablando con ellos. Y eso debe recordarnos nuestra condición. A veces nos sentimos tan malos o tenemos falsas expectativas respecto a Dios que parece que Dios nos hubiera abandonado. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que nosotros quisiéramos que haga. O porque nos sentimos tan pecadores que decimos, realmente le fallo tanto que no soy digno de él. Pero Dios dice, yo siempre voy a tener palabra para ti. Siempre van a tener un profeta. Siempre van a tener palabra. Y ahora no tenemos excusa porque toda la profecía nos los dejó en la Biblia. Siempre tenemos dónde recurrir. Pero a Ezequiel, aparte de darle palabra, le dijo que haga actuaciones para representar lo que Dios quería hacer. Seguramente porque el pueblo era de duro corazón y quería que no solo vea o no solo escuche palabras, sino que vea algunas actuaciones o interpretaciones que les digan así van a ser las cosas. En el capítulo 4 del verso 1 al 3, por ejemplo, le dice: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. ¿Qué le estaba diciendo? Dibuja el plano de Jerusalén y también dibuja un sitio alrededor de ello, porque eso es lo que voy a hacer. Voy a sitiar la ciudad. Y va a haber el muro que vas a colocar, los van a dividir por un tiempo. Y después del sitio es que van a entrar a invadir. Pero no les dice, dile, sino haz esto, muéstrales esto. De hecho, hay pasajes, es encantador este libro para este tipo de cosas, y le dice a Ezequiel: échate del lado derecho durante tantos días,
y después échate del lado izquierdo durante tantos días. Y solo vas a comer esta cantidad. Y dice, ¿y en qué vas a cocinar lo que vas a comer? En estiércol. Con eso vas a cocinar. Porque les estaba mostrando lo que le va a suceder al pueblo de Israel que estaba en Jerusalén. Ese sitio, como lo sitiaron los babilónicos, ha sido tan duro y el hambre ha sido tan fuerte que leíamos el anterior domingo, las mamás tuvieron que cocinar a sus propios hijos para poder comer. Y eso es durísimo. Si uno no lo entiende bien, y ahora lo vamos a terminar de entender, dice, ¿qué Dios tan malo? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Ha permitido que suceda eso? Y lo vamos a ver, en realidad, que nosotros somos los malos. Jeremías estaba mostrando al pueblo que estaba en Babilonia, que no estaba en esclavitud, le estaba mostrando lo que estaba por suceder en Jerusalén, que era la ciudad donde habitaba Dios. Y entre las profecías denuncia la idolatría de Judá. Lo que estaba diciendo Dios, ¿saben ustedes por qué estoy haciendo que pase eso en Jerusalén? Por una idolatría tremenda de ese pueblo. El capítulo 8, versículo 3 dice, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca a celos. Y lo que estaba diciendo el profeta, que fue llevado por Dios, dice, a ver lo que estaban haciendo en Jerusalén, dice que Manasés, uno de sus dioses, había ordenado poner una imagen de Acera, una diosa de los fenicios, a la entrada del templo de Dios, como rival de Dios. Entonces, cuando la gente iba al templo, dice, lo primero que encontraban era la imagen de Acera, y muchos la adoraban, y luego entraban al templo. Eso es idolatría plena. Pero porque no lo estaban haciendo en cualquier lugar, estaban haciéndolo en el templo, que era el lugar donde habitaba Dios. Y Dios es un Dios celoso. Esto es lo que despertaba los celos de Dios. Dios dice, no te inclinarás a otros dioses porque yo soy un Dios celoso. Eso despierta la ira de Dios. Pero no era solo eso. La idolatría llegaba más adentro. En el capítulo 8 del versículo 7 al 11 dice, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Joasanías, hijo de Sefán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Esto lo estaban haciendo los sacerdotes a escondidas del pueblo.
los sacerdotes, que eran los llamados a suprimir la idolatría, la estaban practicando a escondidas del pueblo, pero ellos sabían que Dios ve todo. A los ojos de Dios lo estaban haciendo dentro del templo. No cualquiera, los sacerdotes estaban adorando reptiles, estaban adorando todo lo que el mundo adora. Cuando uno se entera de esto, porque Dios se los hizo saber a ese pueblo que estaba en Babilonia, decía, esto es lo que están haciendo en Jerusalén. Uno dice, Dios tuvo razón en su castigo. Pero bueno, luego de mostrar esto al pueblo, le dice, esto están haciendo en Jerusalén, pero este va a ser su castigo. Vean, estas profecías las está dando a esa gente que estaba en Babilonia antes que sucedan los hechos que iban a suceder en Jerusalén. Entonces Dios les manda a decir, y por lo que están haciendo, este va a ser el castigo. El capítulo 9 del versículo 4 al 6 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a vosotros, dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué dijo Dios? Por cuanto eso hicieron, mandó sus ángeles. Pero vean, no dijo, acaben con todos. Porque Él Dios ve todo y dice, hay gente que no está de acuerdo. Porque lo están haciendo los sacerdotes. Pero en el pueblo hay gente que no está de acuerdo y gime por lo que están haciendo. Y Dios dice a esa gente, antes del castigo, va y márcalos. Y una vez marcados ellos, después vayan y maten a todos los demás. No tengan compasión de nadie. Orden de Dios para ejecución de sus ángeles. Hagan eso. El castigo de Dios es duro. ¿Por qué? Porque lo despreciaron. Porque lo despreciaron y lo reemplazaron con otros dioses que ellos se habían hecho. Esto es duro. Era muy duro para la gente que estaba escuchando en Babilonia y le escuchaban a Ezequiel, esto va a pasar en Jerusalén. Y obviamente tuvieron temor, ellos. Y finalmente decían, pero nosotros no lo estamos haciendo, ellos lo están haciendo. Entonces, Ezequiel alienta a esta gente, a estos deportados que estaban en Babilonia. En el capítulo 11 al 16 podemos ver. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por todas las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Se estaba refiriendo a ellos, que Dios lo había permitido que salgan exilados, ya no estaban en Jerusalén. Les estaba diciendo, ustedes todavía son mi pueblo. Y pese a que no están en Jerusalén y no pueden ir al templo, donde yo vivo, y a cumplir los mandatos que he dado, dice, yo voy a ser su santuario, y yo voy a estar con ustedes. Entonces, uno empieza a entender que Dios no es el malvado, que pareciese, si uno no lee bien lo que está escrito, sino que Dios es justo. Y Dios nos da
lo que nosotros queremos. ¿Qué dice Dios? Lejos de mí, nada bueno podréis hacer. Y si no haces nada bueno, ¿cuál es tu fin? El infierno, el castigo tremendo. Pero Dios a esta gente que estaba en Babilonia, enterándose de lo que va a pasar en Jerusalén, y que les dice, pero ustedes todavía son mi pueblo, yo voy a estar con ustedes. Y Dios, sabiendo cómo somos nosotros, les dice, yo los voy a transformar para que ustedes puedan hacer lo que yo quiero. Que es lo mismo que nos dice ahora. Ustedes no pueden. Es necesario que Dios entre en ustedes para que sean transformados. Así nos habla. En el capítulo 11 del versículo 17 al 20, Dios dice que los va a transformar. Y dice así: Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y oigan esto: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me serán por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Les estaba diciendo, ustedes van a volver a Jerusalén. Aunque va a ser destruida, después se levantará nuevamente y van a volver. Y les estaba diciendo, y ustedes no van a hacer lo que están haciendo ellos. Pero como ustedes no lo pueden, yo primero los voy a transformar. Les voy a cambiar su corazón de piedra, que no les permite estar con Dios, y les voy a poner un corazón de carne. Dios va a cumplir sus planes. Lo está haciendo también con nosotros. Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que Dios mismo habite en cada uno. Y Él sea el que nos ponga este corazón de carne y podamos nosotros obedecer lo que Dios dice. Otra vez está diciendo, ustedes solos no pueden hacerlo. Si uno lee los 10 mandamientos que nos ha dejado, y uno se pone a analizar, ¿cuántos de ellos lo cumplimos? Ninguno. Pero Dios quiere que lo cumplamos. Entonces parecería un Dios que no es justo. ¿Por qué? Porque nos da mandamientos que no podemos cumplir. Y como no cumplimos, nos dice que si ustedes no cumplen, se van a ir al infierno. ¿Cómo es posible que nos dé algo que no podamos cumplir? Lo que ha faltado leer es que Dios dice, si tú estás conmigo, yo voy a hacer que tú los puedas cumplir. Y a este pueblo le estaba diciendo lo mismo. Vas a sacar las abominaciones que hacen, y como yo sé que tú no lo puedes hacer, yo les voy a cambiar el corazón para que sí lo puedan hacer. Y Jerusalén vuelva a ser lo que ha sido en su tiempo. Y esto se los dijo antes que sucedieran las cosas en Jerusalén. Y mucha gente empezó a hablar y dijo, bueno, pero hace tanto tiempo nos dijo esto y no pasa nada. Entonces yo creo que se ha equivocado. Y Dios aclara esto. En el capítulo 12, los versículos 22 y 23, en esa porción de la palabra Dios muestra que había llegado la hora y que Él se apartaría del pueblo para que sucedan todas las cosas que se había profetizado de Jerusalén. Y dice, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice?
Se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar ese refrán y no repetirán más ese refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Dios es fiel. Él cumple todo lo que dice. Y cuando dijo que iba a haber maldición sobre ese pueblo, por su fidelidad, Él hace que se cumpla. Pero también Él es fiel cuando nos dice, si tú me creyeres y hicieres lo que yo te mando, yo te bendeciré. Tú serás mi especial tesoro, yo te cuidaré. Entonces, el tomar una decisión de creer y seguirle, o el de hacerlo a un lado en su vida, no es problema de Dios, es problema nuestro. Nosotros decidimos. Jerusalén había decidido apartarse. Entonces llegó el tiempo. Pero, ¿se acuerdan que hubo personas que habían sido, Dios dijo, vas a marcarlos porque ellos se afligen por lo que están haciendo y ellos se salvarán? Sí, ese es el remanente. Y Dios anuncia, sí, va a quedar un remanente y ese remanente va a venir acá a vivir con ustedes. El capítulo 14, versículos 22 y 23 dice, sin embargo, he aquí, quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando vieres su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Ese remanente vendrá con ustedes. Ellos probablemente no entiendan por qué Dios hizo semejante cosa con su pueblo. Y les dijo, ustedes los van a consolar. Ustedes saben por qué estoy haciendo esto. Ustedes saben hasta dónde llegó la idolatría de ellos, incluso de los sacerdotes. Y ellos con eso serán consolados. Y luego, Ezequías hace profecías sobre el juicio que derramaría sobre todas las naciones que estaban involucradas en la conquista de Israel y de Jerusalén y en la destrucción de Jerusalén. Y aquí otra vez nos podemos encontrar con preguntas como, a ver, si Dios ha permitido, porque Él la maldecía, ha dicho que eso iba a pasar, y que los babilonios iban a entrar, iban a destruir todo, ¿por qué ahora los castiga? Porque Dios lo permitió, y lo dijo así. Y ahora dice, esas naciones también serán castigadas. Leamos contra quiénes, contra qué naciones estaba diciendo esto. Amón, Moab, Edom, Tiro, la tierra de los filisteos, Sidón y Egipto. ¿Por qué lo estaba haciendo? Porque dice la palabra que ellos se alegraron de hacer aquello. Y además se aprovecharon de eso para conseguir los propios beneficios de ellos. Y este mes es recuerdo a la palabra que dice, Dios nos dice, mía es la venganza, yo pagaré. Pero también dice, no te alegres cuando esté tu hermano o la persona que te ofendió, a la que estoy tomando cuentas, no te alegres de lo que suceda. Y estos pueblos se alegraron y se aprovecharon. Es como si tú tienes un problema con alguien y le dices, Señor, te entrego el problema porque creo en tu palabra y que dice que tuya es la venganza y tú pagarás.
tú harás lo que tienes que hacer, yo lo dejo en tus manos. Y cuando Dios empieza a obrar, porque también Dios puede perdonarlo a él como nos perdonó a nosotros, pero cuando empieza a obrar contra él, y tú ves su desgracia, te dice, no te alegres, y mucho menos ve y aprovechate de eso. Eso es lo que estos pueblos estaban haciendo, y por eso les estaba mandando juicio Dios. Capítulo 25, versículos 12 y 13 dice: Así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo también extenderé mi mano sobre Edom y cortaré de ella hombres y bestias y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Porque delinquieron en extremo. Dios no dejará a nadie sin pago. Y estas profecías las estaba diciendo antes que sucedan las cosas en Jerusalén. Y dice la palabra que mandó profecías de la restauración de Jerusalén y el futuro que le iba a venir a Jerusalén. Y lo dijo en medio de esa gente que estaba en Babilonia, dice, una tarde antes de que se enteraran de que todo lo que Dios había dicho ya se había cumplido en Jerusalén. Y uno lo puede entender, no había WhatsApp para que se entere. ¿Cómo se iban a enterar? Por una persona que escapó y viene y les cuenta. Esto es lo que ha sucedido. Y ellos lo único que dijeron es, lo sabíamos. Lo sabíamos. Sabíamos que las madres iban a coser a sus hijos para alimentarse. Pero antes que se enteren de que ocurre todo aquello, Dios manda una profecía sobre la restauración de Israel. Capítulo 33, los versos 11 al 12. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Qué está diciendo Dios? Está dando el gran mensaje por el que debemos permanentemente dar gracias a Dios. ¿Qué está diciendo? Yo no quiero acabar con el pueblo. Yo sé que ustedes están en malos caminos. Vuelvan a mí, arrepiéntanse. Y les está diciendo, no crean que porque hacen cosas buenas, el día que cometan cosas injustas delante de Dios, no crean que por sus cosas buenas van a dejar de ser castigados. Y también les está diciendo, a los que se arrepintieren, todas sus obras malas que han hecho delante de mí, no serán tomadas en cuenta. Yo no las tomaré en cuenta. Es suficiente que ustedes se arrepientan y yo estaré con ustedes. Los cautivos en ese momento estaban desalentados porque decían, nosotros también hemos pecado, no al extremo de Jerusalén, pero también hemos pecado. Entonces se sentían culpables, porque habían vivido muchos años en rebelión contra Dios. Pero Dios, a través de esta profecía, les dice y les asegura que los perdonaría si se arrepentían. Dios quiere que todo el mundo vuelva a Él.
Pero también la palabra dice que pocos se salvarán. La gran mayoría se perderá. No porque Dios lo quiera. Dios nos dice esto a todos: vuelvan, arrepiéntanse y yo los recibiré. Y me olvidaré de todo lo que han hecho antes. Pero somos nosotros los que no tomamos muchas veces esa decisión. Y esto es interesante. Dice, Dios, cuando nos ve en este momento, por ejemplo, si Dios está viendo nuestros corazones, está viendo lo que somos en este momento y lo que seremos en el futuro. Dios no ve lo que hemos sido. Todos los pecados serán perdonados. Entonces, permanentemente Dios ha estado dando oportunidades a las personas para que se arrepientan. Si se recuerdan cuando hablábamos de Jeremías, que decíamos, el pueblo estaba en una idolatría tremenda. Y Jeremías lo mandó a Jeremías a decir, predica a este pueblo, ve, muéstrales cómo están de malos y diles que vuelvan, que se arrepientan. Y no lo hizo 3 días, lo hizo 40 años. Durante 40 años al pueblo se le iba diciendo y el pueblo no tomaba en cuenta. 40 años esperó Dios para tomar su decisión de hacer caer su juicio. Así que, queridos hermanos, aprovechemos el tiempo en el cual podemos volver a Dios, podemos restaurar nuestra relación con Dios. Solo dice Él, reconoce que eres malo, reconoce que estás haciendo cosas malas contra Dios y arrepiéntete. Nada más. Arrepiéntete y dice, tú serás mi especial tesoro, yo seré tu Dios, tú serás parte de mi pueblo. Y cuando uno lo analiza solamente con la mente y dice, ¿por qué somos tan duros de no poder hacer esto? ¿Qué nos sucede para no poder reconocer esto, arrepentirnos y acercarnos a Él? Dicen que se llama orgullo. Y luego de eso, de darles semejante noticia, ustedes, si se arrepienten, serán salvos, van a volver a Jerusalén, porque después les empieza a dar profecías sobre la restauración de Jerusalén. Le dice, Jerusalén va a volver a restaurarse, el templo va a volver a restaurarse, todas las ceremonias van a volver a realizarse. Pero a ustedes los voy a llevar cambiándoles el corazón para que me sigan, para que sean mi pueblo. Es impresionante cómo en todos los tiempos Dios ha estado buscando al hombre para salvarlo. Es impresionante ver cómo el hombre ha sido tan necio. Y es hermoso saber que ahora también Dios nos está buscando. Pero es doloroso también ver a mucha gente que no quiere reconocerlo. ¿Cuánta gente hay en la calle que ha sacado por completo a Dios de su vida? Y sin embargo quieren acudir cuando tienen problemas, quieren acudir a Él. Y hay oraciones tan tremendas que en son de broma alguna vez decíamos. El ladrón cuando roba y no lo pescaron, llega a su casa y dice, gracias Dios mío porque has permitido que no me pesque. Es una blasfemia tremenda. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra relación con Dios? ¿Estamos como este pueblo? Sea como estemos, a Dios no le interesa si es que nos arrepentimos. Y no lo tomará en cuenta. Y todas las cosas serán nuevas. Que Dios los bendiga mucho.
fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.